El día de hoy vamos a hablar acerca de la respiración celular y fotosíntesis, que básicamente son los procesos energéticos fundamentales de la célula. Para empezar, la célula va a requerir energía ATP o adenosintrifosfato para realizar absolutamente todas sus funciones. Esta energía se va a encontrar a través de dos procesos clave, fotosíntesis y respiración celular, dependiendo de qué tipo de célula estemos hablando. La fotosíntesis va a captar energía solar y la va a almacenar en moléculas orgánicas como la glucosa con el fin de obtener energía. La fotosíntesis únicamente se va a llevar a cabo en células vegetales, ¿vale? Y la respiración celular lo que va a hacer es degradar los compuestos orgánicos para liberar energía contenida. Entonces, la respiración celular va a ser todo este conjunto de reacciones bioquímicas mediante las cuales la célula degrada moléculas orgánicas, que principalmente es glucosa. Entonces, gracias a la degradación de glucosa, yo voy a poder romper estos enlaces químicos o glucosídicos para extraer energía y, por ende, obtener ATP. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación general? Esta va a ser la ecuación, no se la tienen que saber, pero pues es para que la conozcan. Lo que sí tienen que saber es que los reactivos de entrada siempre van a comenzar con la glucosa. La glucosa o la glucólisis van a ser el proceso de inicio para cualquier reacción de obtención de energía, ¿sale? Y también vamos a necesitar oxígeno cuando hablamos de reacciones aeróbicas, es decir, que requieren oxígeno para funcionar. ¿Cuáles van a ser los productos de salida? Pues en el caso de la fotosíntesis, dióxido de carbono y agua, y en el caso de las células animales o humanas, energía o ATP. ¿Cuáles van a ser las etapas de la respiración celular? Pues bueno, primero, les había comentado que la glucólisis es el proceso que inicia todo. Sí o sí tenemos que iniciar con la glucólisis y se va a dar por medio del citoplasma. Después vamos a oxidar el piruvato. Esto se va a utilizar, se va a llevar a cabo en la mitocondria. Después de que se oxide el piruvato, se lleva a cabo el ciclo de Krebs, que se lleva a cabo en la mitocondria, y por último la cadena de electrones, que se lleva a cabo en la membrana interna mitocondrial. La cadena de electrones es la que más ATP nos va a dar. Sin embargo, para llegar a esta, primero tenemos que pasar por la glucólisis y el ciclo de Krebs. La glucólisis va a ocurrir en el citoplasma y va a ser un proceso aerobio o anaerobio, pero va a ser el punto de partida para cualquier tipo de proceso. Entonces, yo voy a tener mi glucosa, la voy a dividir en dos piruvatos, ¿sale? Una vez que yo tengo esos dos piruvatos, voy a tener dos ATPs y dos NADHs, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la importancia de la glucólisis? Pues la base energética compartida por la vida en la Tierra, porque este va a ser el proceso de inicio para cualquier tipo de reacción. Va a estar presente en prácticamente todos los organismos vivos, desde las bacterias hasta los seres humanos, perros, gatos, plantas. Va a ser la puerta de entrada porque va a ser la primera etapa fundamental para la obtención de energía celular. Y va a ser una ruta biosintética porque nos va a proporcionar todos los precursores metabólicos esenciales para otras rutas de construcción celular. Una vez que la glucólisis ya se dio, en la célula humana vamos a pasar al ciclo de Krebs. Después de la glucólisis yo tengo dos ATPs netos y un NADH. Los dos ATPs ya se pueden utilizar para energía, pero el NADH se va a utilizar como llave para pasar al ciclo de Krebs. Este va a ocurrir en la matriz mitocondrial y su función principal va a ser oxidar completamente todos los restos de la glucosa que hayan quedado para capturar su energía en transportadores electrónicos, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser el rendimiento por vuelta? Voy a tener un NADH, un FADH, un ATP y un dióxido de carbono, ¿vale? Una vez que tengo mi ciclo de Krebs, antes de pasar a la cadena de transporte de electrones, es importante que nosotros sepamos para qué sirve el NADH y FADH. Entonces, estos van a ser taxis moleculares o llaves moleculares que me van a ayudar a transportar electrones de alta energía desde las etapas previas hacia la membrana interna mitocondrial. El NADH se va a producir en la glucólisis y se va a llevar a cabo gracias a la oxidación del piruvato y del ciclo de Krebs, ¿sale? Va a transportar dos electrones y un protón que suele ser de hidrógeno. Y el FADH se va a producir únicamente en el ciclo de Krebs. Este va a aportar electrones con nivel energético ligeramente menor que el NADH, pero básicamente sigue siendo una llave para pasar a la cadena de transporte de electrones, ¿vale? Muy bien, entonces ahora sí, la cadena de transporte de electrones va a ser la etapa final en donde la energía química de los transportadores se convierte en un gradiente de energía potencial. Aquí vamos a tener muchísimos ATPs y energía como resultado. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso? Pues primero va a llegar el NADH y FADH que van a ceder sus electrones de alta energía para que se pueda llevar a cabo el proceso. Es por eso que les mencionaba que pues básicamente este va a ser la llave. Una vez que ya se empiece a correr la
cadena de transporte de electrones, voy a tener un flujo en donde los electrones saltan entre complejos proteicos y me lleva al paso número 3, que es el bombeo, en donde se van a expulsar protones al espacio intermembrana para crear una diferencia de carga electroquímica y así generar nuestros ATPs. La acumulación de protones va a generar presión necesaria para que la ATP sintasa, que es la enzima que nos ayuda a unir todas estas moléculas para que se forme el ATP, funcione, ¿vale? Entonces, la ATP sintasa, pues, va a ser la enzima clave, la fosforilación oxidativa, y va a utilizar el gradiente de protones para catalizar la unión de un grupo fosfato al ADP para formar ATP. Es por eso que la ATP sintasa va a ser la enzima principal de todos estos procesos, ¿vale? Ahora, ¿cuál va a ser mi papel del oxígeno? Acuérdense que yo tengo reacciones aerobias y anaerobias. Para que sea una reacción aerobia, sí o sí necesito tener moléculas de oxígenos. Pero básicamente, este va a ser el aceptor final de electrones. El oxígeno va a recibir los electrones al final de la cadena respiratoria. En presencia de oxígeno, esto va a permitir el flujo continuo de los electrones y me va a dar una producción máxima de ATP de 36 a 38 moléculas al final de mi cadena de transporte de electrones. Ahora, si yo estoy hablando de un proceso anaerobio en donde no voy a utilizar oxígeno, se va a detener la cadena de transporte y por ende la producción masiva de ATP. Sí puedo hacer energía con falta de oxígeno, pero la diferencia entre energía o la cantidad de ATPs que vamos a producir con o sin oxígeno, pues la verdad es que es bastante. Así que en ausencia de oxígeno, mi célula va a recurrir a la fermentación, ¿vale? El balance energético al final del transporte de la cadena de electrones, que es un proceso que utiliza oxígeno, va a ser de 36 a 38 ATPs, 2 derivados de la glucólisis, 2 del ciclo de Krebs y 32 a 34 de la cadena de electrones. Ahora vamos con la respiración anaerobia, que va a ocurrir en ausencia de oxígeno. Igual vamos a empezar con la glucólisis, pero aquí lo que vamos a tener es de 2. Después de la glucólisis puedo tener una fermentación láctica o una fermentación alcohólica. La fermentación láctica pues me va a dar como producto lactato y puede ocurrir en células musculares principalmente durante el ejercicio intenso. Es por eso que después de hacer ejercicio pues nos duelen los músculos porque están llenos de lactato. Y también se puede llevar a cabo en bacterias. Aquí no vamos a liberar dióxido de carbono, únicamente vamos a tratar de hacer energía por medio de la liberación de lactato. Ahora, en la fermentación alcohólica yo voy a tener como producto final etanol y dióxido de carbono. Este va a ocurrir en levaduras y algunos tipos de bacterias. Sin embargo, este tipo de fermentación es muy importante principalmente para la industria panadera y cervecera. No sé si han visto cuando hacen pizza que la masa se tiene que dejar reposar para que se haga gordita. Una vez que se haga gordita la ponchamos, ¿vale? Y así nos damos cuenta que ya se fermentó y cuando la ponchamos sale todo el dióxido de carbono que queda como residuo. Sin embargo, en la respiración anaerobia únicamente voy a tener 2 ATPs netos en comparación con 38 de la aerobia. Es por eso que les mencionaba que sí, aunque sí podemos generar energía derivada de un proceso anaeróbico, pues la realidad es que se queda muy abajo en comparación a un proceso aeróbico. Ahora vamos con fotosíntesis. Recuerden que este proceso únicamente ocurre en células vegetales. ¿Por qué? Porque aquí se va a transformar la energía luminosa del sol en energía química estable gracias a los cloroplastos y a la clorofila, cosa que los humanos no tenemos. Entonces, esta va a ser la ecuación de la fotosíntesis en donde nos va a decir que de entrada voy a tener dióxido de carbono y agua y de salida o de productos de desecho voy a tener glucosa y oxígeno. Es por eso que los productos de desecho de la fotosíntesis es lo que nos permite a nosotros los humanos tener reposiciones de oxígeno constante. Es por eso que se dice que los arbolitos nos dan oxígeno. La fotosíntesis se va a llevar a cabo en el cloroplasto, que viene siendo este organelo especializado de las células vegetales en donde ocurre la transformación de energía lumínica en química, ¿vale? Es por eso que los humanos no hacemos fotosíntesis, porque simplemente no tenemos cloroplastos. Voy a tener tilacoides, que van a ser sacos membranosos apilados. Los tilacoides nos van a llevar a cabo la fase luminosa, es decir, los tilacoides van a captar esta luz para posteriormente transformarla en energía. Después tengo el estroma. El estroma va a ser esta matriz fluida que rodea los tilacoides y aquí se va a llevar a cabo la fase oscura de la fotosíntesis o el ciclo de Calvin. Entonces, antes de pasar a la fase oscura, pues tenemos que pasar por una fase luminosa. Estas van a ser reacciones dependientes de la luz y van a ser la etapa 1 de la fotosíntesis. Va a ocurrir específicamente en los tilacoides de los cloroplastos.
y sí o sí requiere energía lumínica, principalmente luz solar, para iniciar todo este flujo, ¿vale? Entonces la clorofila va a ser este tinte verde que capta la luz y una vez que llega la luz a la clorofila, los fotones van a golpear los pigmentos. Entonces, una vez que se golpean los pigmentos, se elevan los electrones a un estado de mayor energía. Esto nos hace pasar al paso número 2, que es el transporte de electrones, en donde la energía se va a transferir a través de una cadena de proteínas en la membrana tilacoidal, ¿sale? Entonces, básicamente la fase luminosa sí o sí necesita sol para llevarse a cabo y va a tener paso 1 y paso 2. Ahora, vamos a hablar de la fotólisis del agua. Entonces, durante la fase luminosa, los tilacoides van a romper las moléculas de agua, es decir, 2 hidrógenos y un oxígeno. Esto es lo que se va a romper. ¿Y qué voy a tener como resultado? Pues bueno, primero, esto me va a ayudar a reemplazar los electrones excitados y perdidos por la clorofila en los fotosintemas. Después, los protones se van a acumular para crear el gradiente electroquímico. Esto con la finalidad de sintetizar adenosín trifosfato. Y por último, el oxígeno se va a liberar a la atmósfera como un subproducto esencial para la respiración de otros seres vivos. Entonces, para las plantitas, el dióxido de carbono es el alimento y el oxígeno el desecho. Para nosotros es todo lo contrario. Nosotros desechamos dióxido de carbono y nos alimentamos con oxígeno. Ahora, ¿cuáles van a ser mis productos de la fase luminosa o de esta primera fase de la fotosíntesis? Primero, ATP, después NADPH, que habíamos quedado, que va a ser esta molécula que es llave para pasar a otros ciclos. Va a tener un poder reductor que transporta electrones de alta energía para ayudarnos a fijar el dióxido de carbono. Y posteriormente tengo oxígeno. El oxígeno igual va a ser un subproducto generado por la fotólisis del agua que se libera a la atmósfera y es utilizado por otros seres vivos, ¿vale? Ahora, una vez que terminamos la fase luminosa, pues pasamos a la fase oscura, que sería el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin va a ser este conjunto de reacciones químicas que ocurren en el estroma del cloroplasto, cuya función principal va a ser la fijación de carbono para sintetizar carbohidratos. ¿Cuáles van a ser mis características clave? Como es fase oscura, pues obviamente no voy a requerir luz solar de manera directa, pero sí voy a depender de los productos de la fase luminosa que nosotros acabamos de ver para funcionar, ¿sale? Este proceso va a ser cíclico y va a regenerar sus propios componentes básicos. Entonces, ¿cuáles van a ser los productos de la fase luminosa que yo necesito para pasar a la fase oscura o al ciclo de Calvin? Pues principalmente sería el NADPH, ¿sale? Muy bien, entonces esto me va a ayudar a proveer la energía química necesaria. El NADPH va a aportar electrones de alta energía y el dióxido de carbono va a ser una fuente de carbono inorgánico que ayuda a nutrir a mi plantita. Entonces, primero voy a fijar este carbono, ¿sale? Este carbono me va a ayudar a incorporarse a moléculas orgánicas para posteriormente pasar al paso número 2, que sería la reducción. La reducción lo que va a hacer es utilizar ATP y NADPH para producir la molécula de azúcar. Y por último, la regeneración, en donde yo voy a restaurar moléculas para que el ciclo se pueda reiniciar. Entonces, este ciclo, como bien lo dice, va a estar pasando continuamente para que yo pueda regenerar toda esta energía y mi plantita pueda seguir llevando a cabo estos procesos. Ahora, ¿cuál va a ser la relación? Para empezar, la fotosíntesis me va a ayudar, o más bien funciona por la captura de energía solar, va a sintetizar glucosa y liberar oxígeno. Ahora, por otro lado, la respiración va a oxidar la glucosa, genera ATP y libera dióxido de carbono y agua. Entonces, este dióxido de carbono que liberamos va a servir como alimento para las plantitas que realizan fotosíntesis y las plantitas que realizan fotosíntesis van a desechar oxígeno que va a servir como alimento para las personas o para los seres vivos que se nutren de oxígeno principalmente. Es por eso que estos son procesos complementarios. Estas van a ser las diferencias claves, ¿sale? Entonces, para empezar, la fotosíntesis se va a dar en plantas, algas, cianobacterias o células vegetales principalmente. La respiración celular se va a llevar a cabo en el resto de las células. Una va a funcionar por cloroplasto y otra va a funcionar por mitocondria. Recuerden que los humanos no tenemos cloroplastos porque si no seríamos verdes. Los reactivos que va a utilizar la fotosíntesis es dióxido de carbono, agua y luz. Y los que realiza o los que necesita la célula van a ser glucosa y oxígeno. Ambos me van a dar como resultado energía, nada más que uno va a ser en forma de glucosa y otro en forma de adenosín trifosfato. Estos serían nuestros puntos clave del video de hoy. Por favor, tomen el screenshot, estudienlo en casa. Vamos a continuar con nuestras preguntas y respuestas. Recuerden pausar el video y una vez que tengan la respuesta, dan play de nuevo.
Muy bien, entonces la función principal de la respiración celular va a ser obtener ATP a partir de la glucosa. La letra número A, que es producir clorofila, es totalmente errónea porque ni siquiera la célula vegetal produce clorofila, simplemente va a ser molécula que necesita para captar la energía luminosa, ¿sale? Bien, ¿qué organelo realiza principalmente la respiración celular en células eucariotas? La mitocondria. En células vegetales es el cloroplasto. Muy bien, el organelo en donde se lleva a cabo la fotosíntesis es en el cloroplasto. Bien, la fotosíntesis va a tener como producto de desecho oxígeno, ¿sale? Este oxígeno le sirve al resto de los humanos o seres vivos para respirar. Bien, van a ser procesos opuestos y complementarios. Por favor, si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios, yo quedo al pendiente y los veo en el próximo video.